28 años. Y ahora, a sus 55, el rumor corría como pólvora entre el olor a aceite quemado. Honoria metió los dedos en la pasta desengrasante, frotando la grasa pegada bajo las uñas. La radio del taller, siempre en cumbia, sonaba a un volumen que ya no distinguía, mezclándose con el martilleo de don Rogelio en el motor de una camioneta vieja. Desde hace casi 3 décadas, este era su mundo. El polvo del camino, el zumbido de las herramientas, el café hirviendo en la greca que ella misma lavaba cada mañana. Ella no era mecánica, no. Ella era el alma que mantenía el orden, los repuestos en su lugar, la contabilidad en una libreta de espiral, los almuerzos calientes para los muchachos, y hasta la Coca-Cola para cuando don Rogelio tenía sus ataques de mal humor. Pero ahora estaba Emiliano, un muchacho de 20 y tantos, con sus manos limpias y la agilidad de los que nacieron con un celular pegado a la palma. Llegó hace 6 meses, con la promesa de modernizar el negocio, según las palabras de la hija de don Rogelio, que vive en la capital. Emiliano no sabía de filtros viejos ni de bujías gastadas, pero sabía de sistemas computarizados y de manejar los inventarios desde una tableta. Honoria lo observaba de reojo, mientras él charlaba animado con don Rogelio, riendo a carcajadas. Un nudo se le formaba en el estómago. No era envidia, era miedo. Miedo de que su generosidad, su entrega silenciosa, su ser la que siempre está, ya no fuera suficiente. Hace una semana, su hijo, Octavio, le había mandado un audio por WhatsApp. «Mamá, ¿será que me prestas otra vez para el pago de la luz? La chamba está lenta». El mensaje quedó con una sola palomita azul, una señal de su conexión inestable. Ella, sin dudarlo, sacó de su bolsita el dinero que había ahorrado para arreglar la nevera. «Claro, mi vida. Lo importante es que no te quedes a oscuras», le dijo por teléfono, aunque por dentro un quejido diminuto se le escapara al pensar en la cerveza tibia que le esperaba en casa. Siempre había sido así, ella dando, Octavio recibiendo. Le gustaba sentir que la necesitaban, que sin ella, el mundo de los suyos se desajustaba. Honoria sirvió 2 pocillos de café para ella y para don Rogelio. Él gruñó un gracias sin mirarla, concentrado en su tarea. Ella, por el rabillo del ojo, vio a Emiliano acercarse, con su tableta luminosa. «Don Rogelio, mire lo que encontré. Esta pieza es más eficiente, y nos sale más barata si la pedimos por internet». Don Rogelio le dedicó una sonrisa amplia, algo que rara vez hacía con Honoria. Un escalofrío le recorrió la espalda. «La modernidad nos alcanza», Honoria le había dicho su comadre, la Remigia, la de la frutería de la esquina. «Uno tiene que aprender a dejar ir, mi hija, para que entren cosas nuevas». Honoria había resoplado. «Yo no tengo nada que dejar ir, Remigia. Mi lugar aquí está seguro». Y siguió restregando sus manos, ignorando la punzada que sentía en el pecho. Honoria intentó más fuerte, como un motor viejo al que se le exigía una última carrera. Si Emiliano traía números y tabletas, ella traería la experiencia y el corazón, el sudor y la memoria de cada tuerca. Se levantaba aún más temprano, la greca echando humo antes del amanecer, el café más cargado, el taller reluciente hasta los rincones que nadie miraba. Limpiaba las bujías viejas que don Rogelio desechaba, no para venderlas sino por la costumbre, por el ritual de sentir el metal bajo sus dedos, como si en cada pieza oxidada pudiera aferrarse a su pasado. Cada llave brillaba en su sitio, las latas de aceite usadas apiladas con perfección, la grasa del suelo fregada hasta que el concreto parecía otro, casi pulido. Pero don Rogelio ya no notaba el brillo. Sus ojos, antes atentos a cada detalle del taller, ahora seguían la luz azul de la tableta de Emiliano, hipnotizados por los gráficos y los porcentajes de ahorro. Una tarde, mientras Honoria picaba cebolla para las quesadillas que traía para el almuerzo, el aroma picante le hacía lagrimear los ojos, pero no solo era la cebolla. Escuchó a Emiliano hablar con don Rogelio, su voz llena de entusiasmo. «Esta aplicación nos dice cuándo hay que pedir los filtros y las pastillas de freno antes de que se acaben, don Rogelio. Y hasta nos compara precios con los proveedores más baratos, encontrando ofertas que antes no veíamos». Don Rogelio asintió, su rostro una mezcla de asombro y admiración, una sonrisa que rara vez le dedicaba a Honoria.
Caray muchacho y yo, con mis libretas y mis llamadas una por una. El cuchillo de Honoria se detuvo a medio picar, el filo brillante suspendido sobre la tabla de madera. Sus libretas, las que llenó con su pulso firme durante casi 30 años, las que guardaban el historial de cada cliente, el gasto exacto de cada tornillo, el recordatorio de cuándo llamar al proveedor. Sentía que le quitaban el aire, un poquito cada vez, no de golpe, sino como una fuga lenta que iba vaciando su mundo. La garganta se le apretó. Ese mismo día, Octavio llamó. No era un audio. Era la voz de su hijo, un poco arrastrada, con el dejo de desespero que ella también conocía. Ma, ¿ya me mandaste lo del recibo? Ya me cortaron la luz, no se ve nada en la casa. Honoria sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Había usado el dinero de la nevera. El dinero para su muela, que ahora punzaba con más insistencia, lo había guardado para la renta de Octavio del mes pasado. Sacó otro billete de su cartera, la que guardaba bajo el delantal, un billete que era para comprarse una cafetera nueva, una que no chorreara. Ya te lo deposito, mi vida. No te preocupes por nada, que yo me encargo. Colgó y sintió el peso del teléfono en la mano, un peso que se sumaba al de la muela y al de la incertidumbre. Necesitaba que don Rogelio la necesitara, que el taller la necesitara. Era la única manera que conocía de sentirse valiosa, indispensable. O eso pensaba. Por la tarde, mientras barría la última brizna de polvo antes de cerrar, escuchó el familiar ruido del carrito de frutas de la Remigia. Su comadre se detuvo en el marco de la puerta, los ojos sabios fijos en ella. Parece que el aire de estos días trae cosas nuevas, Honoria, le dijo apoyándose en el quicio, su rostro arrugado por el sol. Y a veces, lo nuevo no entra si uno no suelta un poco lo viejo, como esa escoba vieja tuya, que ya casi no barre bien, y más bien empuja la mugre. Honoria miró su escoba, el mango liso de tanto uso, las cerdas ralas, casi desaparecidas, pegadas con alambre. Esta escoba sabe dónde está la mugre más pegada, Remigia, respondió, con un tono más brusco del que quería, casi un gruñido. Y yo también. Sé dónde está cada tornillo, cada mancha de aceite, aquí nadie me va a enseñar a barrer. La Remigia solo sonrió, una sonrisa cansada de quien ya lo ha visto todo y sabe que hay batallas que no se ganan con palabras. Siguió su camino, el chirrido de su carrito alejándose. Honoria sintió una punzada no en la muela sino justo debajo del pecho, una punzada de algo que no lograba nombrar. Hay veces que el orgullo es tan pesado, que no permite ver lo que ya está en el suelo, lo que se ha vuelto obsoleto. Y uno se encierra en la costumbre, creyendo que es lealtad, cuando en realidad es miedo a lo desconocido, a no saber cómo ser de otra manera. Se sentía anclada, y el mundo giraba a su alrededor. Los días siguientes fueron una réplica de lo mismo, solo que con un color más pálido, un ruido más distante. Honoria con su rutina de siempre, pero ahora era como un fantasma de sus propias tareas. Don Rogelio con Emiliano, discutiendo pedidos y sistemas. Sentía que sus manos, antes tan útiles, ahora estorbaban. Un día, con una amabilidad que le supo a veneno, don Rogelio le pidió que dejara de usar las libretas para el inventario, que Emiliano ya había pasado todo al sistema. Las libretas, sus fieles compañeras de casi 30 años, que guardaban la historia del taller en cada página amarillenta, fueron a parar a un cajón oscuro en el rincón más olvidado, como tesoros sin valor. Su corazón se encogió, como si le hubieran robado una parte de ella misma, una parte de su memoria. Una mañana gris, el repartidor de refacciones, el mismo de siempre, un señor flaco y de ojos cansados que se llamaba Ramiro, llegó al taller. Entregó su pedido, un par de cajas grandes que Emiliano revisó rápidamente con su tableta, y luego se sentó en la pequeña silla coja de la esquina, esperando el pago, como un muñeco de trapo. Emiliano con su tableta, ya le había hecho la transferencia casi antes de que Ramiro terminara de sentarse. Ramiro suspiró, un suspiro largo, que parecía cargar años de polvo. Antes era diferente, dijo, más para sí mismo que para los demás, mientras guardaba su recibo electrónico en un bolsillo. Mi tío tuvo una tienda de abarrotes. Una tienda pequeña, de las de barrio,
toda la vida ahí, desde que yo era un niño. La gente lo quería, sí le compraba fiado, lo saludaba en la calle, pero no querían hacer filas largas, ni pagar caro, ni caminar hasta su tienda, si había algo más cerca. Llegó el supermercado grande a la vuelta de la esquina. Él decía que no pasaba nada, que la gente siempre lo preferiría a él, el de siempre. Se aferró a sus libretas, donde anotaba el fiado, a su confianza de años, a la idea de que su negocio era diferente. Los años pasaron, el súper creció, puso ofertas, entregas a domicilio. Mi tío siguió igual. Y un día, se quedó solo. Con su tienda vacía, las telarañas creciendo en los estantes, y todas las libretas de clientes que ya no regresaban, que ya habían encontrado otro lugar donde comprar. No se dio cuenta de que la lealtad es un río que a veces cambia de cauce, y hay que aprender a navegar con él, no contra la corriente. Se quedó esperando a la gente en la orilla equivocada. Honoria, que estaba limpiando el mostrador, el paño húmedo en la mano, se quedó inmóvil. La mopa se le resbaló de la mano y cayó al suelo con un ruido sordo que nadie pareció notar. La historia de Ramiro, dicha con la voz apagada de quien ya ha vivido la desilusión en carne propia, le caló hasta los huesos, más que el frío de la mañana, más que el dolor de su muela. No era su tío, pero podría haber sido ella, podría haber sido don Rogelio, aferrándose a sus métodos anticuados. O incluso Octavio, esperando que el mundo le diera lo que él no salía a buscar. Escuchó en esas palabras de Ramiro la voz de la Remigia, la misma advertencia que había desestimado con brusquedad. De repente, vio las bujías viejas que seguía guardando por si acaso, las libretas en el cajón oscuro, el dinero para la muela que seguía reservando para Octavio, la escoba rala y gastada con la que se negaba a limpiar. Todo era una metáfora de lo mismo, aferrarse a lo conocido, a la creencia de que ser constante era suficiente, sin darse cuenta de que el mundo seguía su curso. A veces, la vida te susurra verdades que no quieres oír, te las dice en una frase suelta, en un consejo desinteresado, y otras veces, te las grita en la voz de un desconocido, en una historia ajena, para que, por fin, las escuches y las hagas propias. Uno no solo pierde lo que tenía, sino también la oportunidad de ser quien podría haber sido, si se hubiera animado a soltar. Honoria se agachó a recoger la mopa, pero esta vez, sus movimientos eran diferentes. Más lentos sí, pero no por el cansancio de los años, sino por la gravedad de un descubrimiento. Era como si el peso de su propia historia, de su negación, se hubiera aligerado de repente, revelando algo que siempre estuvo ahí. Levantó la mirada hacia Emiliano, que ahora explicaba algo a don Rogelio sobre un programa de mantenimiento preventivo, sus dedos ágiles sobre la pantalla luminosa. Ya no lo veía como una amenaza, como un intruso que venía a quitarle su lugar. Lo vio como el supermercado grande, la fuerza inevitable que cambia el paisaje, y a don Rogelio lo vio como el tío de Ramiro. Y a ella misma, se vio como la que barría y limpiaba, creyendo que eso bastaba, cuando lo que el mundo pedía era otra cosa. No era dejar de servir, no, era servir de otra manera, con otras herramientas, con otra perspectiva. La punzada en el pecho no desapareció, pero se transformó en una sensación diferente, una especie de aire fresco y frío, entrando por una ventana que hasta ahora había estado herméticamente cerrada. Ya no quería seguir barriendo lo mismo, con la misma escoba, esperando que el polvo desapareciera solo con su voluntad. El mundo se movía. Y ella, por primera vez en mucho tiempo, sintió el impulso, no el miedo, de moverse con él, de buscar un nuevo lugar en ese río cambiante. Honoria tomó la historia de Ramiro, y la hizo suya. No de golpe, no como un relámpago, sino como una humedad que se filtra despacio en los cimientos, transformando la roca. Los días siguientes, siguió barriendo, sí, y preparando el café, pero su mirada ya no era la misma. Ahora observaba a Emiliano con una curiosidad que no tenía celos. Veía cómo los clientes nuevos, más jóvenes, llegaban gracias a las redes sociales que él manejaba, y cómo las piezas llegaban más rápido y más baratas. Empezó a preguntarle cosas pequeñas casi sin querer, sobre el teléfono, sobre cómo hacía un pedido en línea. Emiliano, sorprendido por su interés,
Respondía con paciencia, mostrándole un par de clics, un nombre de aplicación. Una tarde, mientras revisaba una vieja factura de aceite, sintió la muela punzar. De nuevo, la tentación de usar los ahorros para su dolor para Octavio. Su hijo había enviado otro mensaje, una foto de su nevera vacía, y una frase escueta: «Ma, no hay nada que comer». La vieja Honoria habría sacado el billete sin dudarlo, sintiendo el nudo en el pecho, el orgullo de ser la salvadora. La nueva Honoria respiró hondo. Recordó al tío de Ramiro, aferrado a sus libretas, esperando en la orilla equivocada, y se vio a sí misma, con su hijo, repitiendo el mismo patrón. Esta vez, en lugar de dinero, grabó un audio: «Mi vida, ya no puedo seguir así. No te voy a mandar dinero. Pero he estado viendo un anuncio en la radio de cursos para oficios, electricidad, plomería. Sé que eres bueno con las manos. ¿Por qué no investigas eso? Si te interesa, yo te ayudo a buscar el teléfono, y hasta te llevo a ver. Pero de hambre no te vas a morir. Ven a comer aquí al taller si es necesario, pero lo tuyo, hijo, tienes que empezarlo tú». El audio era corto, pero para ella, fue un río que cambiaba de cauce. Colgó el teléfono y sintió un temblor, una mezcla de miedo y una libertad desconocida. El taller, poco a poco, también empezó a sentir el cambio. Honoria ya no se obsesionaba con las bujías viejas. En cambio, usaba su memoria prodigiosa para recordar los cumpleaños de los clientes más antiguos, sus preferencias, los chistes que don Rogelio les contaba. Empezó a notar esos detalles en un cuaderno nuevo, junto con las fechas de los servicios. Cuando un cliente llegaba, Honoria ya sabía si su carro necesitaba un cambio de aceite pronto, o si su nieta estaba enferma. Emiliano manejaba los fríos números, ella se hizo cargo de los cálidos lazos humanos. Don Rogelio, al principio, no lo notó. Pero los clientes sí. «Qué gusto verla, Honoria, usted siempre tan atenta», decían. Algunos incluso pedían específicamente hablar con ella para coordinar sus citas. La vieja escoba rala, aquella que se negaba a cambiar, un día amaneció rota, el mango se partió mientras barría el aceite derramado. En lugar de remendarla, Honoria se fue a la ferretería y compró una nueva, de cerdas firmes, con un mango reluciente. Barría diferente, con menos esfuerzo, con más efectividad. Y al regresar, le propuso a don Rogelio una idea. «Don Rogelio, ¿por qué no ponemos una mesita con un poco de café y un periódico para los clientes que esperan? Y tal vez una pequeña planta, para que se vea más acogedor. Emiliano, trae a los clientes por la tecnología, yo los puedo ayudar a que se sientan en casa». Don Rogelio, sorprendido, la miró por un largo momento. La veía diferente, con un brillo en los ojos que no recordaba. «Honoria», dijo con su voz rasposa, «usted siempre ha sido el corazón de este taller, pero ahora es como su alma gemela. Hágale. Encárguese usted de eso. Es su departamento». Era el reconocimiento que nunca había pedido, el lugar que temía perder, que ahora se lo ofrecían con una confianza renovada, no por su capacidad de sacrificio, sino por su visión. Octavio, al principio se ofendió. No llamó en varios días. Pero luego, para sorpresa de Honoria, apareció en el taller. Traía un folleto arrugado de un curso de electricidad. «Ma, el de plomería ya está lleno, pero este empieza la semana que viene. ¿Me acompañas?». Honoria sintió un calor en el pecho, más dulce que cualquier billete. Su muela por fin se dejó de quejar. No había dinero extra, no había un sueldo más alto, pero había algo mucho más valioso: la paz de saberse útil de una nueva manera, y la esperanza de un hijo que empezaba a tejer su propio destino. La Remigia, al pasar un día por el taller con su carrito de frutas, vio a Honoria regando la pequeña planta en la salita de espera, riendo con un cliente. La comadre solo sonrió, asintiendo con la cabeza. Honoria, sin mirarla, pareció sentir su aprobación. Había soltado la escoba vieja, no para quedarse con las manos vacías, sino para tomar el mando de su propio camino, uno que ella misma estaba trazando. La escoba rala y gastada no se tira, se aprende a usar para lo que sirve, mientras se busca una nueva, con cerdas frescas, para los nuevos suelos. Si alguna vez sentiste que tu valor dependía de lo que hacías por los demás,
o que la costumbre te impedía ver nuevos caminos, déjalo aquí abajo. Si la historia de Honoria te llegó al alma, dale like, suscríbete, y activa la campanita para recibir cada nueva historia.